Formalmente, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer un análisis de las leyes que vimos y vamos a ver las leyes que faltan sobre las 5 leyes biológicas de Hammer. Entonces, lo que les estaba diciendo, hagan un esfuerzo por poder detectar esto. Hay gente que habla mucho de lo que les sucedió, pero no de las emociones con respecto a lo que les sucedió. Ustedes van a decir, pero no reprime, si vive hablando del tema, no. Habla del hecho, no de la emoción. Y necesitamos poner en palabras emociones. Es la primera descarga. La primera descarga es la palabra, la segunda es la actividad muscular y la tercera son las excreciones. ¿Sí? La cuarta es el síntoma. O sea, lo que no hablaste, lo que no quemaste por el músculo y lo que no eliminaste por todos los químicos que eliminás, sudor, saliva, orina, materia fecal, etc., lo único que queda como opción es la enfermedad para poder quemar ese exceso de energía. Entonces, la gente habla mucho de lo que pasó, pero no de lo que siente con respecto a lo que pasó. Necesitamos hablar de emociones. Entonces, en una sesión, cuando le pedimos a la persona que ponga en palabras la emoción, es ahí donde empieza la descarga. Bien, primer ley entonces. ¿Sí? Vamos a ir, acá está la primer ley. Bien. Segunda ley, ¿quién la recuerda? Hablaba de las fases, que había una fase activa y una de recuperación. Bien. Una fase La activa. fase activa tenía que ver con la preocupación La duda. y la fase de recuperación cuando ya uno estaba tranquilo y había pasado la situación más grande. Bien. Y en esta ley tenemos este gráfico, que vamos a tratar de comprenderlo. Fíjense, normotonía. ¿Qué le sugiere esa palabra? ¿Alguno la buscó en el diccionario? ¿Sí? Fíjense que habla, que viene, es la unión de dos conceptos. Normal. Claro, normo, de normalidad, De normal. y tonía, de tono. ¿Sí? Lo que está hablando es de un equilibrio. Entonces, fíjense, arranca el gráfico con una fase de equilibrio. ¿Sí? Viene, luego de la fase de equilibrio, fíjese, o sea, DHS, que sería, podríamos decir, la primer ley, la aplicación o la aparición de todo lo concerniente a la primer ley. Y entramos en la fase activa de pérdida de equilibrio. Si ustedes fíjense, miren la línea negra en normotonía, tenemos la línea de puntos de la normalidad, del equilibrio, y la normotonía va un poco hacia abajo y un poco hacia arriba. Por eso hoy tenemos que hablar de la polaridad. ¿Sí? Baja, sube, pero más o menos en la misma proporción. ¿Vieron cuando alguien dice, le pregunta, ¿sos feliz? Y por momentos. Eso te está diciendo arriba. Y si por momentos no es, te está diciendo abajo de la línea de normalidad. Luego viene lo concerniente a la primera ley y entramos en la fase activa. Viene el bioshock o quiebre. Fíjense que esa línea negra se descontrola. ¿Sí? Se descontrola en la fase activa. Luego entramos en una fase de reparación hasta ir a una fase de suspenso. La fase de suspenso tiene que ver con qué vas a hacer con todo esto que pasó. ¿Cómo vas a utilizar el síntoma? El síntoma te va a llevar a que reconsideres algunos aspectos de tu vida, a que resetees algunos programas. Te va a llevar el síntoma a una toma de decisiones. Por ejemplo, la persona está en un cuadro de estrés,
¿sí? Luego del cuadro de estrés entra en un cuadro de angustia, de tristeza, de depresión, y se debate algo en la fase media de este gráfico. Lo que se debate es, ¿qué vas a hacer con este estrés? ¿Te vas a replantear el trabajo, la carga horaria? ¿Te vas a replantear las dificultades dentro del trabajo? ¿Vas a darle lugar al descanso? ¿Vas a cambiar de empleo? ¿Vas a cambiar la mirada con respecto a ese empleo? ¿Cómo vas a capitalizar el síntoma, las fases y la desorganización que vino? Si la persona utiliza el síntoma como un método de reset de su vida y va a una situación nueva de equilibrio, el síntoma te puede salvar. Ahora, si no vas a una fase de equilibrio producto de haber utilizado el síntoma para generar un cambio, el síntoma te puede matar. De alguna manera, cuando ustedes ven ahí, en el gráfico, la fase media, lo que sucede es que es un momento de impas. ¿Qué vas a hacer? Es como que internamente los programas se detienen, ¿sí? Y hay una situación de frío. ¿Qué hará? ¿Cómo lo utilizará? Luego, según las decisiones que la persona tome, vuelve a donde estaba, que es la fase de reparación, la fase anterior, para ir a una nueva situación de normotonía o fase de equilibrio. Fíjense que después de esa fase en la que hay una forma de parálisis de los programas, porque sería, ¿vieron cuando ustedes ven un relámpago y se quedan esperando el trueno? Es así la fase. Está el relámpago y ustedes se quedan expectantes esperando el trueno. Ese momento es exactamente igual a esta fase. Hubo un bioshock, hubo una fase de equilibrio. Sucedió el bioshock. Entraste en fase activa, pasó todo lo que pasa en la fase activa, fuiste a la fase de reparación y ahora hay una situación en la cual utilizarás esto para bien, generarás un cambio, el síntoma como, recuerden, el síntoma como lenguaje no verbal, en el cual la mente a través del síntoma te pide algo que ya te lo pidió de muchas formas, pero que no leíste esas formas. Entonces ahora te lo pide de esta manera. Luego vuelve a donde estaba antes de esta situación de expectativa, que es la fase de reparación, y va a una nueva fase de normalidad, normotonía. Normotonía es equilibrio entre dos palabras que vamos a encontrar en la tercera ley, que es simpaticotonía y vagotonía. Entiéndase por simpaticotonía una fase de vigilia, de alerta, y vagotonía una fase de relajación o de sueño. Tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático, el que te activa y el que te baja, y el que te relaja. ¿Sí? Bien. Marcela, levantaste la mano. Sí, ahí mencionaste que tiene que ver con el sistema nervioso y hablaste de simpatocotonía Simpaticotonía. y vagotonía, pero no tiene que ver con la segunda ley, no con la tercera, porque mencionaste la tercera. Lo que pasa ¿No es que tiene que ver con la segunda, que es de activo o pasivo? Activo sería con simpatocotonía y pasivo con sí, vagotonía. arranca en la segunda ley y ahora vas a ver que la segunda ley se expresa mejor en la tercera. Pues la tercera ley es aclaratoria y profundiza la segunda. Claro, en la tercera ya habla de las capas embrionarias. Claro, en la tercera Por lo habla que de las estuve capas leyendo. embrionarias y te explica mejor lo de Sí, neumotonía, simpaticotonía, vagotonía, ¿sí? Pero perfecto. en realidad Sí, tiene que ver con las dos, pero la tercera es una profundización de la segunda, perfecto, gracias. ¿sí? La tercera ley, por eso, a ver, nosotros, como descodificadores, ¿qué podemos hacer acá? ¿Dónde podemos participar?
en el centro, en el proceso reflexivo en el cual la persona utiliza el síntoma o la enfermedad para replantearse aspectos de su vida que la llevaron a estar así. ¿Cuál es o sea, ¿de qué le va a servir que le expliques simpaticotonía o vagotonía a tu consultante? No, lo que le sirve a tu consultante es que le expliques lo del Bioshock, si querés, y después que le expliques cómo utilizar el síntoma como lenguaje no verbal para generar un proceso de cambio en los aspectos de la vida que lo llevaron a este desequilibrio. Recuerden que en este caso le estamos viendo a la enfermedad como una oportunidad para sanar, no para curar. Curar es curar el cuerpo, sanar es corregir la mente. Entonces, la enfermedad es una oportunidad para sanar, contrariamente a lo que se podría creer. El sentido de la enfermedad de ninguna manera es matarte. Cuando la enfermedad de alguna manera mata al cuerpo es porque no han sido leídos los síntomas previos, las alarmas previas. Por ejemplo, un cáncer tiene entre 8 y 10 alarmas previas, que para que haya sucedido el cáncer no han sido atendidas. Un infarto, un pico de tensión arterial, un ACV, todo ha sido precedido por alarmas que no han sido atendidas. ¿Sí? Sería de esta manera: el cuerpo comenzó hablando de una forma suave y empezó a levantar el tono. Y te pone en una situación del tipo, estás entre la espada y la pared. A veces el cuerpo está tan castigado por el estrés de la mente que siente que podría morir y hace una última jugada para evitarlo. Y así todo, esa última jugada no es entendida y no es acompañada. Entonces, la enfermedad es una oportunidad de sanar el aspecto de la mente que está en desequilibrio. Bien, tercer ley. Entonces, en la segunda ley veíamos las fases: activa y de reparación. En la tercera ley, ¿sí? ¿Alguien la ha leído? Bien. Se habla, bueno, ¿qué leíste, Marcela? A ver. Marcela. ¿Levantaste la mano, Marcela? Marcela García. No me escuchan, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchás, Eve? Bueno. Sí, sí, se te escucha, Ale. Ah, bueno, pensé que no me escuchan. Bien. La tercera ley habla sobre el comportamiento de los tejidos y las funciones con respecto a la enfermedad. ¿Sí? Ale, Marce dice que no escucha, perdóname que te interrumpa. Marcela Ah, no escucha, para que le escribo que revise ya su bueno, conexión. ahí está tocando la conexión. Ahí, Marcela, ¿escuchás? Bueno, sigamos. ¿Sí? A ver si puede recuperar. Bien, entonces estamos con la tercera ley. En la tercera ley se analiza el comportamiento de los tejidos y sus funciones con respecto a la enfermedad. Y habla del foco de Hammer más que nunca. Recuerden que el foco de Hammer es una serie de círculos concéntricos que salen en una tomografía computada, en un escáner cerebral, un escaneo del cerebro, que antes se lo consideraba una anomalía, ¿sí? Y no tenía explicación.
algo así como una falla, y Hammer le dio un propósito a ese foco y vio que era un producto del BioShock, y que había dos focos. Un foco es el del primer BioShock, y el segundo foco es el foco que se generaba, que a veces era mayor al primero, cuando el paciente era noticiado de su enfermedad y la persona que lo noticiaba lo hacía de una forma brutal, sin cuidados. Entonces habla del foco de Hammer. Y él decía que si el foco de Hammer está en el tronco cerebral, o sea, en el inicio, podríamos decir en el inicio de la columna, dentro del cráneo, y en el cerebelo, que está debajo del occipital, casi en el ensamble con la nuca, ¿sí? Se generaba, si el foco estaba dado en el tronco y en el cerebelo, se generaba un aumento de la función de ese tejido y proliferación de células. Aumento de la función y proliferación de células. Pero si el foco estaba en la sustancia blanca y en la corteza cerebral, o sea, en el cerebro nuevo, entiéndase por tronco cerebral y cerebelo, el cerebro antiguo. Pero si estaba en la sustancia blanca o en la corteza, que es el cerebro nuevo, había una baja en la función. Se generaban ulceraciones y necrosis o muerte de los tejidos. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para comprender la enfermedad, porque son cuestiones más médicas. Entonces usted me dice, ¿cómo aplico la tercera ley? Bueno, lo aplicamos en que estamos tratando de comprender a través de las leyes de Hammer las enfermedades. Acá en la tercera ley se habla fuerte de la normotonía, que es el equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Y acá surge el concepto vigilia o relajación y sueño, o simpaticotonía y vagotonía. ¿Sí? Bien. Esto lo analizamos en la tercera ley. Lo que vas a tener en este gráfico es algo muy similar a lo que tenemos en este gráfico de la segunda ley, pero explicado de otra manera. Fíjate que siempre comienza con normotonía y termina con normotonía. La enfermedad te pasa por una fase activa, otra pasiva, y volvés a un estado de equilibrio, en el cual deberías capitalizar el síntoma para generar un cambio. Y lo que te va explicando en este gráfico es el tránsito por los tejidos y la fase activa y la fase pasiva. Pero más que todo te lo explica de una manera más relacionada con los tejidos. Fíjate que te habla de corteza cerebral, sustancia blanca, reducción de funciones, necrosis, ulceraciones, atrofia, crecimiento celular. Bueno, te lo va describiendo desde un lenguaje más funcional y relacionado con la actividad de las células. Ahora, esta ley tiene su importancia en tanto tenemos que entender los dos sistemas nerviosos con los que contamos. Uno ancestral y uno más moderno, y el balance que entre ellos se genera. Uno te activa, el otro te relaja. Uno lo utilizás para la vida en relación, para la función lucha-huida, y el otro lo utilizás para la fase de equilibrio. La normotonía es el balance entre estos dos sistemas. Entonces yo necesito que ustedes recuerden estos nombres, no son tantos. Normotonía, simpaticotonía, que se refiere al sistema nervioso simpático, y a la vigilia, es un sistema nervioso de activación. Vagotonía, relacionado con el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático. La fase de sueño, la fase de relajación.
Entonces cuando venís, por ejemplo, veámoslo en una situación práctica, venís de un día de mucha aceleración, meditás, o sea, venís de un día de mucha aceleración, mucha resolución de cosas, o sea, vigilia, venís en modo simpaticotonía, y lo que haces es meditar media hora, y lo que hiciste es pasar a la fase vagotonía. Si vos pasás de la fase simpática a la parasimpática, lo que estás haciendo es activar la normotonía, porque estás produciendo el equilibrio. Ahora, suponiendo que vengas de una fase de simpaticotonía, o sea, vigilia, estrés, activación, te acostás a dormir, pero tu cerebro sigue conectado con la resolución de problemas, sueña, no se desconecta, está cargado de adrenalina, lo que estás haciendo es no entrar en la fase vagotónica, por lo tanto la normotonía no sucede. Seguís aún durmiendo en estrés. Ese es nuestro problema con el estrés crónico, que aún cuando dormís no te desactivás. Entonces, estamos muy entrenados para un estrés agudo, pero breve en el tiempo. Necesitamos activar las dos fases. Entonces, la meditación, los ejercicios de relajación, hacer terapia, son todas actividades que te pueden permitir entrar en la fase de vagotonía. Nuestro cerebro, según dicen las neurociencias, está muy preparado para ir lento y enfocado. Cuando va lento y enfocado, llega muy lejos. Cuando va rápido y bajo estrés, llega muy rápido, pero a un lugar muy cercano. ¿Sí? Es como que se quema rápido. Por eso esta ley es muy importante para que ustedes comprendan las fases, los sistemas nerviosos, la vigilia, el sueño y la necesidad de ustedes chequear en sus consultantes y en ustedes mismas si están las dos fases. Necesitamos chequear si están las dos fases. Tienen que estar las dos fases. Entonces vamos a repasar tercer ley, conceptos. Primero, tronco y cerebelo. Cerebro antiguo. Cerebro antiguo. Si el foco de Hammer, entiéndase por foco de Hammer entonces, círculos concéntricos que salen en un escáner cerebral. Si el foco de Hammer está en el tronco y en el cerebelo, o sea, cerebro antiguo, hay un aumento de las funciones y hay una proliferación de células. Pero si el foco de Hammer, círculos concéntricos, está en la sustancia blanca o en la corteza, cerebro nuevo, 100.000 años de antigüedad contra 500 millones de años de antigüedad del otro cerebro, lo que tenemos es una baja en la función. Hay ulceración y hay necrosis del tejido. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que a mí me interesa que entiendan? Primero, tronco y cerebelo, cerebro antiguo. Sustancia blanca y corteza, cerebro nuevo. Si el foco está en el cerebro antiguo, aumento de la función, proliferación de células. Si el foco de Hammer está en el cerebro nuevo, baja en la función, ulceración y necrosis del tejido. ¿Para qué quiero que recuerden esto? Bueno, porque se están formando como profesionales, tienen que tener lenguaje, vocabulario, y para comprender la enfermedad. Con esta tercera ley, profundizamos la segunda y entendemos que si en nuestra vida o en la vida de nuestro consultante no se da la normotonía, va a haber síntomas. O si está dentro de una fase sintomática, deberíamos provocar la normotonía. Normotonía, recuerden, es el equilibrio. ¿Entre qué? Bueno, acá volvemos a los conceptos. Normotonía, equilibrio entre la fase simpática
y parasimpática. Si quieren, pongan sistema nervioso simpático, vigilia, estado de vigilia. Sistema nervioso parasimpático, relacionado con el nervio vago, fase de relajación o de sueño. ¿Cuál es el sentido de la meditación? El primario, activar la fase parasimpática o vagotónica. Entonces, si el paciente no tiene las dos fases proporcionalmente activas en su vida, la curación es poco probable que se dé. Y si la persona no tiene síntoma, pero está muy activa en cualquiera de las dos fases y la otra no tiene cabida, es probable que comience que sea una persona sintomática en breve. Entonces necesito que sepamos esta terminología. La cuarta ley es muy interesante, la cuarta ley, ¿sí? Porque acá entramos en las capas embrionarias. Endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. ¿Cuál es la más antigua de estas capas embrionarias? ¿Cuál es la más antigua? ¿Qué piensan? El tronco cerebral. Endodermo. Bien, el endodermo es la más antigua. Primero, a ver, cuando un ser es concebido y comienza la reproducción celular, lo primero se genera es la capa relacionada con el endodermo. ¿Sí? Luego, la capa relacionada con el mesodermo, y fíjense que esa división celular va a ir formando tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca y corteza cerebral. Esto está dado en función de las capas cerebrales que va generando. Fíjense, entonces, que lo más antiguo son hongos y microbacterias, ¿sí? Bacterias y virus. Hay una evolución, si ustedes lo analizan, hay una evolución de los microbios. El más reciente, el más nuevo, es un virus que no podría ser considerado un ser vivo. Un virus no es un bicho, un insecto o algo que se le parezca. ¿Sí? No es considerado un ser vivo, es algo que no está ni vivo ni muerto. No cumple con los parámetros para decir esto es vida, pero tampoco cumple con los parámetros para decir esto es muerte. Los virus y las bacterias, entonces, bajo la mirada de la cuarta ley, ¿qué es lo que hacen? Quienes han leído las leyes, a ver. ¿Qué es lo que hacen? Fíjense, trabajan en equipo con el cerebro. Podríamos decir, acá hay un cambio de paradigma. El cerebro se sirve de los virus, de las bacterias, en realidad se sirve de los microbios para expresar un síntoma, para expresar una condición. Entonces no sos víctima de un virus o de una bacteria. Tu cerebro se sirve del virus y de la bacteria para poder expresar un síntoma o una condición. Es un cambio en la mirada. Bien, todo proceso de reparación y de cicatrización se da a través de los microbios en un trabajo en equipo con el cerebro.
Los síntomas más molestos se dan en la fase de reparación o en la fase de solución, ¿sí? Y hay una relación muy fuerte en esa molestia entre el cerebro, los microbios y el tejido que se está reparando. Entonces, cuando mayor es la molestia, más profundamente estamos en la fase de reparación. Muchas veces la fase activa uno está distraído y no la percibe. Hay un proceso de distracción y no la percibe. Entonces, la cuarta ley analiza el sistema ontogenético de los microbios. ¿Y qué describe? Describe la relación entre cerebro y microbios y cómo el cerebro se sirve de los microbios para poder expresar un síntoma. No somos víctimas de virus, no somos víctimas de microbios, sino que el cerebro se sirve de ellos para poder expresar esta condición. Y es un cambio importante, porque si lo ves a la luz de los nuevos microbios que han venido, podríamos decir que muchas personas, en su necesidad de cambiar de plano, se han servido de un microbio, en este caso de un virus, como es el COVID, para poder realizar ese cambio de plano. Y te quiero ver en ese análisis, entonces, entrando y evaluándolo. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. Podría ser que una persona en su necesidad de cambiar de plano o en un cierre de ciclo personal se haya servido de un virus para poder conseguirlo, dado que de otra manera es muy dificultoso de lograr. Entonces, el cerebro se sirve de los virus y de las bacterias para expresar una condición. Sin ellos no podría. Con esto que acabo de decir debería haber muchas preguntas, pero bueno, a lo mejor no. ¿Sí? Recuerda, entonces, ¿qué recordamos de la cuarta ley? Primero, no somos víctimas de los microbios, sino que usamos los microbios para poder expresar una condición. Segundo, los síntomas más molestos se dan en la fase de reparación. Tercero, un tejido se repara solamente cuando el cerebro más los microbios más el tejido realizan un trabajo en equipo. Cuando digo repara un tejido, estamos hablando de cicatrización. Eugenia. Sí, es justo lo que estabas diciendo recién de la fase de reparación de los síntomas. Mi consulta es, ¿cuánto tiempo o cómo sabes a nivel cuerpo, digamos, no a nivel emoción, si saliste de la fase activa o estás en la fase de recuperación en cuanto al síntoma que perdura? Te doy un ejemplo. Me pasó un BioShock. A nivel corporal, no a nivel fase activa y recuperación. Me duró 24 horas. ¿Cómo sé yo si salí de una fase a la otra? ¿O es esto que estás diciendo? El síntoma perdura, el síntoma más molesto perdura en la fase de recuperación. Bueno, no sé si se entiende lo que te quiero sí. preguntar. Primero tenés que detectar los síntomas en cada fase. Lo primero, Sí, eso sí. vos siempre Eso sí lo tratá de entiendo. que tu mente arme este escenario. Normotonía de entrada y normotonía de salida. Sí. ¿Sí? En el medio, fase activa y fase de reparación. Ya tenemos 4 celdas. Normotonía de entrada, normotonía de salida, en el medio, fase de reparación, perdón, fase activa, fase de reparación. En el medio de Sí. estas dos fases, ¿qué es lo que tenemos? Es ese estado de expectativa interna en la que parecería que los programas se suspenden, a veces una fracción de segundos, a veces un día, 2 meses. ¿Para qué? Esperando una toma de decisión por parte del enfermo. ¿Qué hago? Sí. ¿Niego, sigo como venía o lo utilizo para hacer un cambio de dirección?
recordá que todo tiene sentido en tanto hay algo que tu mente no ha podido resolver y ahora lo pretende resolver en el cuerpo. Claro, ahí es donde se me hizo la duda, digamos, que si la mente, uno pensaba que ya de la fase activa estaba en la recuperación, pero a nivel corporal seguía sintiendo la emoción o el síntoma como si siguieras en una fase activa. Por eso se me armó un lío, por eso te Bueno, consulto. bueno, pero entonces tenemos, vamos juntos, normotonía, Sí, quiebre, sí. fase activa. ¿Qué pasa en la fase activa? ¿Te acordás? ¿Cómo detectás que es una fase activa? ¿Quién te Sí, dice que es una fase activa? ¿Qué es lo que hay? sí, me acuerdo. A ver, ¿qué ¿Me escuchás? pasa? Sí, te escucho. ¿Qué pasa en la fase activa? Ah, porque no te escucho nada yo. A ver. Ahora yo sí Ahí, escucho. ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, ahora perfecto. sí yo. Sí, te escuchamos, Alejandro. Yo no Eugenia, escucho. A ver, voy a ver qué. Fija, estás ah. ¿ustedes me escuchan ahora? Ahora sí, yo sí escucho bien. Sí, 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 Bueno, te perfecto. muy escuchamos bien. Sí, bien. Bien los perfecto. auriculares. Sí, sí, se escucha bien. Alejandro, esto es solo vinculado, o sea, estoy pensando en las enfermedades que uno puede tener, ¿no? Por ejemplo, o sea, es fácil, se me ocurre como fácil una angina, por ejemplo, uno de mis hijos tuvo todo tipo de anginas, virósica, bacteriana. Hay dos tipos de virósicas distintas, unas que son con llaga. Pero yo pienso en un cáncer, en algo así, donde no entra, no sé, el tema de la bacteria, el virus, me resulta como raro. Y lo que pasa que, a ver, se te va a hacer más fácil ver las fases en un cáncer, aunque es muy difícil porque podrían no estar participando microbios, pero sí tenemos las fases activas y las fases pasivas, o la fase de reparación. Pero no tenés ahí para poder observar la participación de microbios, lo mismo que en una diabetes. ¿Sí? Sin embargo, sí tenés las fases. En este caso, Claro. el cerebro no se estaría sirviendo. ¿Cuál es la diferencia entre el cáncer y lo que veníamos hablando? Bueno, acá en la cuarta ley el cerebro se sirve de un microbio para expresar una condición. Pero en el caso de un cáncer, vamos a ver, les voy a describir un cáncer a través del lenguaje de alguien que no es médico, como yo, porque tengo ciertas dificultades para hablar de estos temas porque yo no soy médico. ¿Sí? No tengo el lenguaje del médico. Yo soy licenciado en recursos humanos y tengo un lenguaje más humanístico que fisiológico. Entonces, por ejemplo, tenemos a una persona, vayamos al BioShock, vamos a analizar un cáncer. Tenemos a una persona que estaba en modo normotonía. Tiene un quiebre. Ese quiebre hace que la persona pase por una situación abrupta, sorpresiva, inesperada y que la viva en silencio. O que la viva, digamos, con un mundo interior muy activo, muy rico, que no expresa. Acuérdense que podría hablar de lo que le pasó, pero no de lo que siente. Y que semanalmente, por ejemplo, recuerda ese hecho con dolor. Cada vez que lo recuerda, genera los mismos químicos que cuando generó el BioShock. Porque recordar eso es recordar el BioShock. En realidad, el químico, ¿qué recuerdan tus células? Y tus células no recuerdan el hecho externo, sino que recuerdan el comportamiento químico que tuviste. Entonces, generás ese químico que de alguna forma agredió a tus células. Y cada vez que lo recordás, y cada vez que no hablas de las emociones, volvés a generar el mismo químico que el día del quiebre. Lo haces una semana, lo haces 2 semanas, lo haces 6 meses, lo haces un año,
llega un momento que la célula, que ya lo vivió como una agresión la primera vez, termina viendo superada su capacidad de resistir a ese químico que le llega todo el tiempo, que le llega todo el tiempo. Entonces, la célula se debate entre dos opciones: morir o mutar. Algunas mueren y con que una sola célula mute para poder sobrevivir a la agresión que el pensador le está dando a su propio cuerpo, con su sistema de pensamiento, que es recordando químicamente el bioshock, cuando una célula mutó, decidió no morir, mutó, y se convirtió en algo, para que se entienda, negro, redondito, duro, acorazado, y logró sobrevivir a la agresión química, como esa célula está en red, lo comunica a las demás células. Entonces tenemos la primera célula cancerígena, que lo va a comunicar en red a las demás células cancerígenas. Cuando lo comunica y las demás copian el comportamiento para sobrevivir a la agresión que el pensador les está dando, ya no tenemos una célula, ya tenemos un grupo de células que mutó, un tumor. Y cuando ese tumor se extiende, lo que conocemos como metástasis, lo que pretende hacer es llegar al cerebro para desactivar al pensador. Lo que no sabe ese tumor con la metástasis es que ganando pierde. No lo sabe. ¿Sí? Ahí no tenemos microbios, pero tenemos células que mutaron. En este caso lo vemos como una equivalencia. De ninguna manera es lo mismo, pero lo vemos como una equivalencia. ¿Qué es lo que tiene como característica la célula que mutó? No responde al sistema nervioso central. ¿Por qué no responde? Porque se rebeló, porque el sistema nervioso central la está maltratando, de alguna forma la está ahogando. Todo esto explicado con términos no médicos. Si cada vez que pensás generás un químico y ese químico castiga a la célula y lo hiciste durante mucho tiempo, la célula mutó y ya no te obedece. Ya no te obedece. Se independizó del sistema nervioso central. Las demás células siguen muriendo. La célula de cáncer no muere, a no ser que la mates con rayos o con quimio. Pero fíjense qué interesante. Mutó para sobrevivir a tu agresión. Y vos ahora le vas a dar rayos y quimio, que es, ¿qué le das como respuesta? Comprensión, acompañamiento y desactivar el comportamiento que la creó. No, le das más agresión, le das más hostilidad. Por eso, si le vas a dar rayos o quimio, más vale que la mates, porque va a salir enfurecida. Por eso podés tener una remisión del cáncer o podés tener un agravamiento. Parecería no existir el concepto de cáncer fulminante. Más vale parecería ser que ha sido un cáncer que lo han descubierto en la última fase. ¿Sí? Por ejemplo, ese es el proceso que sigue el cáncer desde una mirada celular, explicado con terminologías de alguien que no es médico. Si te lo explica un médico, te lo explicaría maravillosamente con otro tipo de vocabulario. ¿Sí? Entonces acá no tenemos el microbio, pero tenemos a una célula que ha mutado. De alguna forma podríamos decir que el cerebro se sirve de esa característica en la célula para expresar una condición. Lo que pasa es que no es lo mismo una angina o una gripe viral, ¿sí?, que un cáncer. Evidentemente estamos hablando de distintos conflictos, de mayor severidad y de menos extensión en el tiempo, de la gripe a
el cáncer. En el cáncer hay mucho castigo celular. Si ustedes observan todo esto que yo estoy contando, también sucede en la sociedad como comportamiento. Sucede en la sociedad, si ustedes analizan cuál es el comportamiento celular, el comportamiento de los tejidos y de los microbios, van a ver que socialmente las personas tenemos el mismo comportamiento, y está bien, porque somos holísticos y porque somos sistémicos. Hay personas que se comportan como células cancerosas, hay personas que se comportan como un tumor, hay personas que tienen un comportamiento grupal parecido al de una metástasis, hay personas que se comportan como un linfocito o glóbulo blanco o célula del sistema inmunológico, hay personas que se comportan como un glóbulo rojo, hay personas que tienen un comportamiento similar al del páncreas o al de la hepatitis o al de la cirrosis. Todas las personas podríamos estar encuadradas dentro de algún tipo de comportamiento celular, funcional o disfuncional. Pero bueno, a los fines de responder a tu pregunta, Lorena, acá no entra el microbio, pero sí entra, en este caso, la célula en un cáncer con este comportamiento. ¿Sí? ¿Se puede entender cómo lo expliqué? ¿Cómo expliqué el proceso del cáncer? Entonces, fíjense, a ver, me encanta poder verlo así, de decir, Muy claro, Ale, gracias. ¿qué es una metástasis sino un intento? O sea, imagínate un grupo de células trepando, trepando y generando extensiones para llegar al cerebro y desenchufarte, desconectarte. Porque te perciben, fíjate que tenés adentro un grupo de células que te perciben como un agresor, porque compañeras de esas células murieron por la agresión. Entonces ya no te pueden obedecer, a no ser que cambies dramáticamente el comportamiento, o sea, tu química, y generes un proceso de acompañamiento, un proceso de diálogo, e intentes amigarte con tu actividad celular. Pero darle quimio y rayos es casualmente hacer todo lo contrario. Por eso, más vale que las mates si vas a hacer esa jugada. Si no, es más complicado. Ahora, todo esto pasa en el cuerpo. Le diste rayos, le diste quimio, imagínate que las mataste. ¿Hiciste el proceso en tus emociones? ¿Hiciste el proceso en tu mente? Porque si no, esto vuelve. Porque estás todavía enferma de cáncer en tu mente. Lo sacaste de tu cuerpo, pero no de tu mente. Por lo tanto, lo sacaste provisoriamente. Va a volver. ¿Sí? Fíjense que te lo describo como si fuera un ente dentro de tu cuerpo, que se cortó solo producto del manejo que estás haciendo de tu proceso de pensamiento. Tu forma de pensar las ahoga y las mata, las envenena. Bueno, volviendo a Eugenia, ¿en qué estábamos, Eugenia? ¿Me recordás? Así que quiero terminar. Sí, tuve un problema con el celular, por eso agarré empezado, pero no, ahora lo tengo más claro. La duda era eso, en el cuerpo, cuando el síntoma seguía, si ya estaba, a pesar de eso, en fase de reparación o activa. Bueno, Pero ahora me quedó más claro con lo que fuiste hablando. Pero para estar en fase activa, hay una sintomatología de fase activa. No puede ser confundida la fase activa porque tiene una sintomatología clásica. Y la fase de reparación tiene una sintomatología clásica. Sí, eso yo lo entendí. Ahora, a nivel corporal, en las dos fases, tuve el mismo síntoma. Por eso ahí me confundí. Bueno, Eso es lo que yo te preguntaba. Lo está otro bien. yo lo entendí.
la preocupación, la tranquilidad, eso sí. Bueno, Pero a nivel corporal, eso fue lo que ahí me dio la duda, digamos. bueno, Pero ahora lo entiendo mucho mejor con lo pero que explicaste. está bien, pero digamos, no encajaría lo que estás diciendo con lo que estamos hablando, porque entonces solamente tenemos una fase activa. Una enfermedad con una fase. Sería ilógico porque es como decir, bueno, tengo luz en mi casa, pero tengo solamente un cable, el positivo, no tengo el negativo. No, no puede ser. Entonces, bueno, estaría bueno ver incluso, analizar bien cómo así, a ver, lo que necesitamos hacer para poder entender esto es la trazabilidad. Detectar la normotonía, detectar el quiebre, detectar la aparición de los síntomas, ¿sí? A veces la fase activa fue una fase que no fue detectada, porque estaba en proceso de distracción, porque fue una fase química, porque fue una fase que la asocié, no sé, con algo, y me doy cuenta de la fase de reparación, pero estaría bueno poder hacer un seguimiento de normotonía, quiebre o bioshock, fase activa, fase pasiva, normotonía. O sea, no puede ser que haya sido solo una fase. Lo que puede ser No, es... para mí estuvieron las dos fases. O sea, te doy el ejemplo. Desapareció mi hija. Pensábamos que la habían robado. Esa fue la fase activa, la preocupación, la desesperación. Vigilia. La cuestión que después de 15 minutos de buscarla por todos lados pensando que la habían robado, ella se había escondido abajo de 2 sillones en el Ay, negocio. Dios. Bueno, ahí uno se calma y todo, pero a mí el dolor de pecho, te estoy dando el ejemplo corporal, me duró 24 horas. Bien, pero ¿cuándo Más empezó el...? allá de que ya no estaba preocupada y estaba tranquila. Bien, Te, bueno, te hago el ejemplo para que lo entiendan, o sea. está bien, está bien. Entonces, tenemos preocupación, vigilia, alerta, o sea, adrenalina, fase Sí. activa, fase pasiva. A ver, ¿cómo se dice normalmente en cualquier hogar? Parece que te hubieran pegado una paliza. ¿Sí? Sí, Porque así quedás. El cuerpo entra en tal estado de tensión y no se puede relajar ahí el cuerpo. Por lo tanto, fíjate que ahí está el cerebro ancestral en modo supervivencia. Incluso, Eugenia, vos sabés que hay muchos relatos registrados, no es mito, de mujeres que han ido con sus hijos en el auto, han volcado y su hijo ha quedado atrapado. Hay relatos de mujeres que solas con sus manos dieron vuelta a un auto. Fíjate lo que es la sí, fase activa, esa es la fase activa. sí, la desesperación fue terrible. Bueno, Después pero al la otro calma día, y todo, pero en el cuerpo es como que nunca se relajó, 24 horas, bueno, bueno, de no poder relajar el cuerpo a pesar de que, como vos decís, ya está, o sea, uno está tranquilo y demás. Pero bueno, bien, bueno, entonces ahí lo vamos armando. Estas mujeres que dieron vuelta el auto, a los 2 días o 3, no podían más de su dolor corporal. Es como que claro, sacaron una fuerza sobrehumana, que de hecho es una fuerza sobrehumana. Entonces acá es lo mismo. Apareció tu hija y vos seguiste en fase activa porque el cerebro tiene una demora. El cerebro tiene una demora en... ¿Esa demora en qué está basado? En que tu cuerpo quedó lleno de adrenalina todavía, quedó saturado de adrenalina. Solamente claro, el cerebro va a poder entrar en fase de reparación cuando se retraiga la adrenalina. A veces dura más de un día, 2 o 3, a veces dura una semana. Y si lo seguís recordando periódicamente y te pones mal, a veces dura meses la fase activa para entrar en la fase de reparación, que es una fase de claro. relajación que a veces no siempre tiene los síntomas claros, porque es una fase en la que a lo mejor orinás más solamente, perdiste el apetito, o parecería que dormiste 1 hora más o dormiste las mismas horas pero más profundidad, con más profundidad. No siempre esto es un manual que 1, 2, 3, 3, 2, 1. A veces hay que acompañar y entender esa fase, pero podría venir por ahí.
¿Sí? Bien. ¿Sí? Ahora sí, más Pero sí, claro. Gracias. Eugenia, pero es ley, Sí, las dos fases están. A sí, veces hay que hacer un esfuerzo para verlas. Y, a ver, igual, desde a los fines prácticos, te va a servir, bueno, te va a servir para comprender si a lo mejor quedaste en una fase colgada, porque tu cerebro vivió un estrés tan grande que no logró desconectar. Sí, sí, seguramente. pero esa sería la mayor utilidad. Pero siempre están las dos fases, es ley. Cuesta a veces verlas, Bien. sí. Y principalmente, ¿sabes qué? Nos cuesta a nosotros, si estamos en primera persona, poder verlo. Sí, es cierto eso. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, hace 2 semanas mi hija de 4 años está yendo a natación y todavía no sabe nadar, porque es el primer mes que va. Un nenito Claro. que, según dice la profesora, tiene problemas de conductas, la empuja al agua, en lo hondo. Hay 2 profesoras que están todo el tiempo caminando la pileta. Cuando la vieron, se tiraron y la sacaron. O sea, no sé si contaste Sí, 1, 2, 3, ya estaba afuera. No pasó bien. nada, ella no se asustó, enseguida se recuperó y anduvo bien y quiere seguir yendo, pero yo quedé medio traumado. Sí, te entiendo. Entonces, ahora lo que hago es estar al lado del vidrio y te juro que hice esto. Detecté una piedra afuera del natatorio, cosa que si vuelve a pasar rompo el vidrio y me meto. Vos fíjate el nivel de locura Claro, que me quedó. ¿Qué pasó? Y todavía estoy en fase activa. claro. No pasé a fase de reparación. Y es como que una voz interna me dice, hasta que no vea que nade y que flote, al menos que sepa flotar, es como no me voy a relajar. Le digo a mi mujer, no, voy yo, no, vos no vas más a llevarla, la llevo yo, que déjame a mí. Entonces voy, ya tengo Sí, mi piedra del otro lado del vidrio, estoy preparado para romper el vidrio y entrar, sí, aunque sé que está absolutamente controlado porque las profesoras son geniales. Tienen sí, están para sí, eso. Las que están sí, afuera están para eso porque la pileta está a esa hora llena de chicos pequeños. Entonces, claro. esa voz viene y me dice, no me voy a quedar tranquilo hasta que no la vea defenderse sola en el agua. O sea, ¿qué quiere decir eso? No entré en la fase de reparación. Claro. ¿Sí? Sí, sí, muy claro. Bien, como para que lo podamos ir viendo. Pero las dos fases tienen que estar. Yo en algún momento voy a tener que entrar en fase de reparación. ¿Sí? Además de que Sí, la estoy pasando mal, por lo tanto, necesito, esto pasó la semana pasada o la otra, necesito hacer algo, no puedo andar con una piedra por romper un vidrio después de estar transmitiendo lo que estoy transmitiendo. ¿Sí? Bien, bueno, bueno, gracias, Ale. no, por favor. Alejandro, Sí, ¿quién me habla? yo, Norma, ¿me Norma, querida. escuchás? Sí, dime, por favor, claro. Yo te quiero hacer una pregunta que la tengo de, mira, no sé los años. Vos explicás todo esto de la cuarta ley, los hongos, las bacterias, los virus y demás. El concepto de enfermedad contagiosa, entonces, no existe. Siempre pensé en eso. Bueno, mirá, existe el concepto de portador sano de un virus o de una bacteria, pero para que vos generes la enfermedad tenés que tener la condición mental para Mm. generarla. Entonces, si vos tenés la condición, si tu mente no está pudiendo expresar una condición y aparece alguien cerca tuyo que tiene la posibilidad de contagiarte, tu mente se va a servir de ese virus o de esa bacteria para expresar la condición. Ahora, si no tenés la condición mental, el virus o la bacteria te va a llegar y va a entrar a tu cuerpo, pero no vas a expresar la enfermedad, porque no tenés la condición mental. Por eso es que tenemos portadores sanos y portadores enfermos. El miedo, por ejemplo, sería la más importante, tener miedo a contagiarte, No, no ¿no? sería la más importante en tener miedo en contagiarte. Mm. Tenés que tenerla, cuando digo la condición mental, digo
tiene tu mente que estar tratando de decirte algo que no estás comprendiendo por otro método, y lo va a hacer a través de servirse de un virus. Entonces vos podés tener miedo, pero si no pasaste por ese bioshock, no vas a expresar la condición. Veamos, por ejemplo, el COVID. ¿Qué es lo que genera? ¿De qué se muere la gente? ¿Se muere de COVID? Se muere de neumonía. ¿Qué es la neumonía? Miedo. Miedo a la muerte, no es cualquier miedo. La neumonía es miedo a la muerte, y la neumonía afecta al pulmón, que tiene que ver con los procesos respiratorios. Si vos respirás profundo, quiere decir que tenés una vida comprometida y responsable. Si vos respirás superficial, quiere decir que tenés el oxígeno mínimo para sobrevivir. Quiere decir que tu nivel de compromiso es bajo, tu nivel de responsabilidad por la vida es bajo. ¿Sí? Entonces, es una persona con miedo, principalmente con miedo a la muerte. Y después tendríamos que ver su nivel de compromiso y su nivel de responsabilidad. Pero principalmente es miedo, en este caso es miedo a la muerte. El miedo a la muerte sostenido en el tiempo lo que hizo es deteriorar las defensas de los pulmones, y viene acá el cerebro a utilizar un virus para expresar esa condición. Para mostrarte, mirá, hace mucho que venís con esto, te lo vengo diciendo de varias maneras, no lo entendés, ahora te lo digo de esta. Si seguís sin entenderlo, bueno, en este caso te podrías morir. Claro, claro. ¿Sí? Buenísimo, Ale, gracias. Si analizás en este caso Ale. la muerte, Norma, en Sí. este caso la muerte, no sería producto del virus, sería producto de la no comprensión y el no cambio de dirección por parte del enfermo. Totalmente. Es muy importante Ale. dejarlo claro. Sí, ¿quién me habla? Buenísimo. Yo, Vero, te hablo. Y en Vero. los casos de enfermedades de piel que, por ejemplo, no sé, se me ocurrió ahora varicela, rubiola, sarna, que los médicos generalmente si le agarra a un paciente, te dicen que toda la familia tiene que entrar en aislamiento o cuidados para no contagiarse. Y no siempre pasa, porque, qué sé yo, mis nenes han tenido, saben que yo tuve de chiquita, pero por decirte han tenido varicela y yo no me agarré en el momento que ellos se agarraron. Tampoco estuve con los cuidados que te pide el médico que tenés que tener. Mi pregunta es esa, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué, por ejemplo, a un integrante le agarra y a los otros no? Bueno, a ver, por lo mismo que te estoy comentando ahora. Primero, los problemas de piel y las infecciones en la piel, tipo varicela, rubiola y demás, tienen que ver con temas territoriales. Hay un debilitamiento de la inmunidad que protege a la piel por que hay alguien en el entorno avasallador que irrumpe dentro del territorio de una persona. Lo viene haciendo sistemáticamente, por lo tanto, como lo sistematizó, vulneró los niveles de resistencia de esas personas. Entonces, quien está viviendo este conflicto lo va a expresar de esa manera, varicela, rubiola. Y quien no está viviendo el conflicto o quien todavía tiene niveles altos de resistencia, no va a expresar el síntoma. O sea, ¿por qué alguien no expresa un síntoma? Porque tiene o todavía niveles altos de resistencia aunque tenga el conflicto, o no tiene el conflicto. Y en el caso de la piel y de los niños, cuando hablo de una persona avasalladora, no digo de mala manera, puede ser un amor agobiante, un amor que de alguna manera ahoga, un amor que castra, puede ser un amor que sin darme cuenta lo que hago es llenar mi vacío con estos niños, por lo tanto tengo una forma de demanda especial, o no, o puedo ser directamente violento a través de algún método hostil. Y entonces ¿La sarna y siempre la culebrilla entra también, Ale, en entra el 100%, entra en el todo 100% lo de que sea las piel? el 100% de las problemáticas de piel siempre tienen que ver con alguien que de alguna manera irrumpe en el territorio del enfermo. Todos los problemas de la piel. Después hay que ver cuál es la forma de expresión. Entran los problemas de psoriasis, vitiligo,
entran la que se conoce como culebrilla, que en realidad tiene otro nombre técnico, Sí, sí. absolutamente la Sí, rosácea, rubia, sí, todas. todas las alergias, las más características, por supuesto, son las alergias, en las que te tenés que preguntar alérgico a quién, no alérgico a qué. Pero siempre los problemas de piel son problemas territoriales. Los Bien. Y, niños están construyendo su territorio. claro, Por lo tanto, hay mucha más sensibilidad. ¿Qué quiere decir que hay más sensibilidad? Que siendo menos avasallador que como lo serías con un adulto, ya automáticamente expresan la condición. claro. ¿Sí? Y eso, Ale, tiene que ver con algo que le está sucediendo a la persona en ese momento, no con algo que traiga de arrastre, por ejemplo, cuando es de piel. Te Tiene, pregunto porque, por ejemplo, por el caso del vitiligo, que generalmente lo traen de la infancia, o no se me ocurre, la psoriasis bueno, mirá, versicolor. el vitiligo y la psoriasis, si bien desde la descodificación tienen una mirada, ¿sí? que son manchas y podría tener que ver con esa sensación de suciedad, esa sensación de indignidad, esa sensación de culpa, esa sensación de no me merezco, no soy digno de, o alguien sufre por mi causa. Yo le he encontrado también mucho registro en las regresiones de a vidas pasadas. Claro, en Eh, situaciones que vivieron. O sea, te lo pregunto desde ahí He porque encontrado gente que ha muerto quemada o que ha pasado por quemaduras muy severas en una vida claro. anterior que nace con ese tipo de manchas en esta vida. ¿Sí? Por lo tanto, esa condición tiene una mirada un poquito más amplia. Recuerden que siempre el órgano que determinó tu muerte en una vida anterior va a ser un órgano deteriorado en esta vida. Por lo tanto, el nivel de conflicto que le va a afectar va a ser mucho menor. Eso es ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo el claro, nivel de conflicto que le va a afectar es mucho menor? claro, porque vas a tener dos niños, por ejemplo, uno en una vida anterior murió porque un hierro se le enterró en el vientre y le perforó el páncreas. Entonces vas a tener a un niño, dos hermanos, y uno, como viene con la información del páncreas averiada, con una mínima crisis de amargura o esta situación de la gente que tiene diabetes de vivir dos conflictos distintos, con un conflicto mucho más suave, mucho menos severo, va a activar una diabetes. Y el otro, que tiene el mismo conflicto, no lo activa. ¿Por qué uno lo activa y el otro no? Porque viene con su información afectada. ¿Sí? Viene con el dato de un páncreas debilitado. Entonces vos le pones un conflicto menor y lo activás. El otro tiene el mismo nivel de conflicto, pero todavía no activó nada, no le hace nada. Tiene más resistencia. Hay una resistencia vulnerada en la persona que viene con la información del páncreas afectada. Entonces, menos conflicto, aunque el conflicto sea leve, lo podría activar perfectamente, porque los niveles de resistencia son menores. Siempre es importante analizar el nivel de resistencia de la persona. Hay gente que fuma y vive toda la vida fumando, y hay gente que es fumadora pasiva y activa un cáncer de pulmón. Si no fumó, fue fumadora pasiva. El otro tiene 83 años y fumó toda la vida. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto tiene que ver los niveles de resistencia. ¿Y por qué esos niveles de resistencia se ven afectados? Bueno, por esta cuestión a veces de cuáles fueron los hábitos en otra vida. Capaz que hay una persona que hace 4 vidas que viene fumando y ahora tiene un nivel de daño en la información de sus pulmones muy severo y activa, siendo fumador pasivo, un cáncer de pulmón. El otro es la primera vida que fuma o la segunda y sus niveles de resistencia todavía están altos. Es muy importante analizar a la luz de las vidas pasadas
digamos, la fortaleza orgánica y cuál ha sido el órgano que determinó la muerte en una existencia anterior, porque es un órgano debilitado en esta. La mínima presión lo podría afectar. ¿Logro explicarlo? Recuerden que estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque no tengo terminología médica. Yo te entendí Ale, perfectamente. Bueno, quise hacer una... Por un lado, estaba analizando cuando mis hijos tuvieron varicela, nosotros nos entraron a robar 2 veces, y fue que nos desvalijaron la casa 2 veces en menos de 2 meses. Y nos tuvimos que mudar de esa casa, y yo estaba embarazada de mi hijo más chico, nos mudamos, y al año, cuando mi hijo más chico tenía unos 8 meses, les agarró una varicela terrible, sobre todo el más grande y el más chico. Yo creo que el más chico porque yo estaba con muchísimo miedo, y el más grande porque supongo que es el que más lo vivió. Y yo en esto que decían, si uno lo arrastra, yo sé que ese primer año nosotros en la casa nueva, que habíamos ido a vivir de urgencia, digamos, antes de entrar a la casa miramos por la ventana a ver si no nos habían entrado a robar. Entonces yo creo, bueno, me cierra un montón lo que estás diciendo. Pero también la pregunta es lo siguiente, que un poco, yo intuyo un poco cómo es la respuesta, pero me gustaría escucharla. ¿Qué pasa con los niños pequeños, con los niños que nacen? O sea, yo que he hecho con vos la formación de terapia regresiva, sé que uno lo trae de otras vidas, y también lo he visto en registros cómo impacta en los padres o la madre, lo he visto más en la madre, en el cuerpo de su hijo, pero por ahí hay cosas como que son muy, por ejemplo, que se enferman de bronquiolitis, siendo muy chiquititos, 3 meses, 2 meses, o por ejemplo, yo tuve uno de mis hijos a los 2 años, empezó con muchas anginas, muchas anginas, y anginas de todo tipo, y más o menos, o sea, logramos equilibrar eso con homeopatía. Durante 3 o 4 años solo lo curamos con homeopatía, y él dejó de enfermarse, fue como espaciando, hasta dejar de enfermarse prácticamente. Entonces, un poco cómo sería esto en los niños, si impacta mucho la energía de los padres, o es de otras vidas. Esa es la pregunta. bueno, mira, es una respuesta, a mí me gusta mucho responder esta pregunta. Hay 3 factores que yo observo como dominantes dentro de lo que vos estás nombrando en los niños. Hay una explicación desde el transgeneracional. El cuerpo del niño no tiene altos niveles de resistencia todavía. Por lo tanto, a mayor carga transgeneracional, entiéndase, a mayor carga, cuando más de arriba viene el conflicto, más fuerza viene juntando. Es como una luz. ¿Sí? Viene una luz que empezó por ejemplo, poné abajo de una montaña a un hombre musculoso, súper fuerte, que te mueve un auto, le atan el auto con cadenas de la cintura y camina y lo mueve. Bueno, para ese hombre abajo de la montaña. Y crea una luz ahí a 2 metros del hombre, a 2 metros, cerquita. Largás una luz, una bola de nieve a 2 metros, lo toca y no le hace nada. Ahora, armá una luz y tiralo 1500 metros arriba de la montaña, y que venga la bola de nieve juntando fuerza 1500 metros y que lo arrastre a este hombre fuerte y musculoso, lo destroza. ¿Qué es lo que cambió? Y cambió la fuerza que viene juntando producto de la altura. Acá es lo mismo con los conflictos transgeneracionales. ¿Sí? Cuanto más arriba viene el conflicto, más viene juntando dolor en cada uno de los miembros. Cada miembro que toma el conflicto le agrega su propio dolor. Y lo hizo más grande. Y el próximo que lo toma le agrega su propio dolor. Y el próximo le agrega su propio dolor. Si esto cae en un niño que tiene bajos niveles de resistencia, lo puede afectar muchísimo. Esa es la primera mirada. ¿Cuántos son los conflictos transgeneracionales? ¿Cuántas son las memorias de dolor no resueltas, mal gestionadas, que toman los niños en nuestra familia
con bajos niveles de resistencia. ¿Y cómo hacen para liberar esa energía? La liberan casi siempre a través de una infección. La infección es principalmente el proceso infeccioso y el proceso febril, y el proceso de tos, de catarro y de expulsión, o sea, fiebre que quema y tos para expulsar, es muy eficiente dentro de la mirada genealógica para sacar el excedente de dolor que el niño acaba de recibir. Primer punto. Segundo punto, la mirada de vidas pasadas. Vos ves el cuerpo de un niño, pero tenés un alma vieja, un alma antigua. En el cuerpo de un niño. Entonces, para poder entender por qué a ese niño le pasa lo que le pasa, lo tenés que ver a la luz de las últimas 4 o 5 vidas. ¿Qué fue generando? ¿Qué fue creando? Por ejemplo, si el pensamiento crea la realidad, ¿cuánto hace que venís pensando así? El niño tiene 2 años. Es el producto de... ¿Qué puede haber pensado un niño de 2 años para que le pase lo que le pasó? Sí, pero ¿cómo pensó ese alma que está en el niño en las últimas 4 o 5 vidas? ¿Cuáles fueron los pensamientos dominantes de ese alma que hoy está en el cuerpo de un niño las últimas 4 o 5 vidas? Entonces, vino juntando fuerza de vidas pasadas ese pensamiento, creando una frecuencia, ahora está en el cuerpo de un niño ese alma, activa esa frecuencia y atrae un hecho, una situación. Pero es un niño, sí, está bien, pero es un alma vieja. Vos ves el cuerpo, no considerás el alma. Entonces ahí tenés otra explicación. Y la tercera, que es para mí la más interesante, es que los niños nacen con un campo emocional precario, sin madurar. Por lo tanto, es un segundo cordón. Cuando nacen le cortan el primer cordón umbilical y tiene un segundo cordón, que es el cordón emocional. El niño va a estar enganchado al campo de energía de la madre, al campo emocional de la madre, hasta que logre madurar su propio campo emocional y se emancipe. Entonces a esto incluso se le llama, si ustedes quieren leer algo, creo que alguna vez lo hemos hablado, Laura Goodman en La fusión emocional, le llama Laura Goodman a esto una emoción para 2 cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que como el niño no tiene un campo emocional propio todavía, está dentro del campo emocional de la madre. Por lo tanto, todo lo que la madre reprima, el niño lo va a vivir como crisis. Todo lo que todo lo que la madre reprima, el niño lo vive como crisis. No quiere decir que la madre tiene que ser feliz. No, si es infeliz, pero habla de las emociones, expresa las emociones que la hacen infeliz, el niño no lo va a padecer, porque es toda la energía que la madre va juntando y haciendo que junte presión dentro de sí, que el niño la va a expresar como crisis. Entonces, se separó y no le habla mal del padre al niño, pero está muy dolida y odia al padre y no lo dice. Como no se lo dice al niño para no ponerlo mal, pero lo siente y lo reprime, el niño lo expresa como crisis. No sabe el niño qué le pasa, pero cuando viene el padre siente rechazo. No le hizo nada el padre, la madre no le habló mal, pero el niño siente rechazo. Bueno, a veces a esta etapa le decimos, y se dio cuenta de quién es el padre. A veces no. La mayoría de las veces es fusión emocional. La mente de la madre le dicta el comportamiento compensatorio al niño. Entonces, sanamos a la madre y el niño mejora. Muy pocas cosas hay que hacer con los niños, más que sanar a sus padres, con los cuales el niño está fusionado. Sanamos Ale, a la madre, ahí voy, Vero, y el niño mejora. Fusión emocional. Ahora, ahí voy, Vero, ¿cuándo termina la fusión emocional? No lo sabemos, porque va a terminar en tanto la madre y el padre hagan algo para que el niño sea emocionalmente independiente. Hoy te encontrás con gente de 40, 50 años que se separa y vuelve a su casa, a la casa de la madre. ¿Sí? E instala de nuevo su territorio dentro de la casa de la madre y te das cuenta que la fusión nunca terminó.
A veces, cuando analizás las características de la persona que eligió como pareja, incluso parecerías percibir que la eligió esa pareja casualmente para que no le funcione, volver a casa y decir, bueno, ¿con quién voy a estar mejor que con mamá? ¿Sí? Pero por eso es muy importante hacer un trabajo de corte, no de corte de lazos en tanto protocolo de descodificación, sino de criar a los hijos para que a los 20, 21 años se sientan absolutamente independientes y puedan tener una experiencia de autonomía. Todo hijo que después de los 21, de los 22, sigue viviendo en casa, se empieza despacito a generar una unión disfuncional. Ni hablar si el padre se fue de casa o se murió y duerme aún de niño, de chiquito, duerme en la cama con la madre, o se empieza a sentar en la punta de la mesa, cuestiones territoriales, porque esto quiere decir que la madre lo puso en el lugar del padre. Puede tener 5 años el niño y lo podés poner en el lugar. Ahora, ¿se fusiona también con el padre? No, se fusiona con la madre porque estuvo dentro del vientre de la madre. De la única manera que podría fusionarse con el padre si hubiera estado dentro del vientre del padre. Si la madre no lo materna y lo materna el padre, bueno, podría generar, en ese caso, si la madre da un paso al costado, en el maternarlo, podría generar fusión con el padre, o fusión con la abuela, o fusión con la niñera, si es que la niñera lo está maternando. Entonces, si el niño tiene muchos problemas respiratorios, de chico, Lorena, lo que casi siempre quiere decir es que alguien está respirando su aire y que no hay aire suficiente para él. Esto es como un árbol frondoso. Fíjate que abajo no hay hierba, no llega la luz ni el agua. Al niño le pasa lo mismo. Todos los problemas respiratorios, infecciosos, bronquiales, significa que alguien, en el despliegue de su carácter y de su autoridad, se está respirando el aire del niño. Esto significa que el niño necesita más acompañamiento, más ensayo-error, que lo dejes golpearse, que lo dejes tomar algunas decisiones, que le des territorio, que le des lugar, que lo acompañes y que lo alientes. Pero generalmente se da más en niños cuyos padres, sin darse cuenta, lo han tenido para llenar su vacío. Esto es lo que yo te puedo decir con respecto a esto. ¿Sí? Son 3 focos. El de la fusión creo que es el más fuerte. Problemas transgeneracionales creo que no hay más de un 10%. Problemas de vidas pasadas no más que otro 10%. Y el otro 80% tiene que ver con la fusión emocional. Todos los síndromes de atención, muchos tipos de autismo, todo lo que es hiperactividad, problemas de aprendizaje, todos tienen que ver con la fusión. Y si no tienen que ver con la fusión, están agravados por la fusión. Vero, perdón, pero no quería olvidarme. ¿Estás? Sí, estoy, pará. No, algo que te iba a decir que no sé entre todos los cursos que debo haber hecho, dónde lo escuché. 2 cosas ahí que lo comprobé yo en mi familia, ¿eh? De la bronquitis, bronquiolitis, broncoespasmo, tuve en chiquitos, te lo digo que lo comprobé con mi familia porque cuando logramos modificar esas cosas también los nenes dejaron de hacerlo, que me dijeron que era bronca que los nenitos cargaban. Quizás con esto te quedaste helado ahí. Que los niñitos cargaban con estas broncas, a veces un poco por la edad, por lo que no logran hacer y que quizá quieren lograr, y segundo, obviamente, por lo que tienen que ver las broncas de mamá y papá. Y el tema de las anginas, que mi hijo más grande hacía muchísimas anginas, hasta los 5 años, calculo yo 4, que habló bien claramente, me explicaron que era por esto, por el habla, porque no podía hablar y no podía expresar. Ahora, ¿por qué te lo cuento y por qué te lo pregunto? ¿Tenía que ver con lo que yo no podía hablar o no podía expresar? ¿O con lo que él no podía hablar o expresar? Bueno, mirá, a veces tienen una edad en la cual todavía no tienen vocabulario.
y quieren expresar cosas y no pueden porque les falta vocabulario. Eso podría generar, eso por sí solo podría generar la expresión de ese cuadro de anginas. Después, podríamos tener el que haya alguien cerca de ellos que no le permita la libre expresión de lo que sienten, de lo que piensan. ¿Sí? Esta idea de que porque sos niño, porque sos niña, no sabés, a veces lo decimos directamente o a veces tenemos miradas descalificadoras o atemorizantes hacia los niños, que de alguna forma le dicen, vos sos chico, no sabés. Esa opción todavía se da muchísimo. Y la tercera podría tener que ver con todo lo no dicho, todo lo reprimido por parte del progenitor con el cual el niño esté fusionado, que casi siempre, como digo, es la madre. ¿Sí? Entonces, está muy claro, Vero, esto de que cuando tenés un niño con algún problema, vos te pones a trabajar con la madre y el padre y el niño mejora. Te diría, es ley. Sí, aparte es mágico, sí. Sí, de tan brutal que es el concepto, te diría, le pondría ese nombre yo, es ley. Trabajás Es con ley, los sí, padres y los niños mejoran. y el niño mejora. A mí me pasó en una fase, lo cuento cortito, pero me pasó en una fase con los dos, tenían diferentes edad, pero era un caos en mi casa y yo me estaba volviendo loca con ellos. Y yo tenía muchos problemas de piel. Recurrí a de todo, psicólogo, bueno, todo. Me mandaron a hacer regresiones de vidas pasadas. Yo no le dije nada a la chica, yo la llamé porque estaba viviendo un caos en mi casa. Y esta chica, después de que hicimos la regresión, me explicó primero que ellos no eran la primera vida que estaban conmigo, que en esta me tocaba amarlos, como vengan, como salgan, me dijo, los tenés que amar y tenés que aclararles siempre que te vas a quedar con ellos hasta el final. Porque es verdad, y yo les vivía diciendo, ya van a cumplir 18 y yo me libero. Se los vivía diciéndole, y más cuando me enojaba. Y ella ahí me contó un tema de problemas de piel, que yo particularmente y mi nene del medio no podíamos estar al sol porque nos salían ampollas. Me dijo otra cosa que te voy a aclarar, me dijo, porque se te va a curar, es el tema de la piel. Dice, ustedes en alguna vida los han prendido fuego. Dice, ¿tenés problemas en la piel? Y la verdad es que no la llamé para eso, ni fue un tema tocado. Y le digo, sí, tengo problemas en la piel, aparte piel reseca y todo. Bueno, así fue que yo descubrí, te estoy hablando hace 10 años atrás, fácil, que descubrí terapias de regresión o de Bien, vidas pasadas. bueno, comparto totalmente la mirada de esa terapeuta. ¿Sí? Sí, pero era así, yo modifiqué eso, no les dije más, a los 18 me libero y fue como mágico, como, o sea, les empecé a aclarar, yo voy a estar con ustedes, hagan lo que hagan, yo no me Bueno, voy, no los libero, pero y se modificó. ten en cuenta, Vero, que no, a ver, yo diría es un 80-20. Un 20 es lo que le digo y un 80 es lo que pienso y no le digo. La Lo sigo pensando. fusión más fuerte viene por lo no dicho, porque estamos en red con nuestros hijos. Yo no se lo digo, pero le envío la descarga de frustración que ellos toman. Y que me genera, sí. ¿Sabes por qué el niño hace eso? A ver, no es que la madre o el padre le envían esa energía al niño y lo canalizan es al revés. Esto es un principio biológico que tiene que ver con la supervivencia, que dice lo siguiente: los padres son para el niño la fuente de vida, de nutrición y de defensa. Esos tres conceptos: vida, nutrición y defensa. Por lo tanto, si vos tenés una emoción reprimida, tiene que ver esto con la quinta ley que vamos a ver ahora. Vos tenés una emoción reprimida y podrías colapsar por esa emoción reprimida, peligraría para el niño la vida, la nutrición y la defensa. Entonces lo que hace el niño desde la red inconsciente que tenemos armada con ellos es, toman ese excedente de emociones no expresadas y ellos la viven en forma de crisis y la queman para liberarla. Y se garantizan que vos no colapses. De esa forma ellos siguen teniendo al lado un ser viable para la vida, nutrición y defensa. Entonces, no es que la madre
le está rompiendo la cabeza al niño. Es que el niño toma el excedente de emociones no expresado por la madre, las quema a través de una crisis y las salva para garantizarse principalmente la nutrición, la protección. Claro, entonces, a ver si te entiendo mejor. O sea, en realidad ellos expresan la típica de no, se porta re mal. Bueno, no. A ver, ¿por qué se está portando re mal? O sea, ¿qué es lo que tengo que modificar yo quizá del por qué se está portando mal el chico? Eso sería, ¿no? Pero en la mirada tradicional te está tratando de llamar la atención. Lo hace para expresarte algo. Bueno, no Sí, pero en siempre. realidad su A campo veces energético está tratando de... a veces solo hay una emoción sobrecargada en él que le saturó su sistema nervioso y se mueve y hace todo lo que hace y rompe cosas, no solo para llamarte la atención, sino porque tiene esa energía que no está pudiendo canalizar de alguna forma, que es lo que Claro. lo que tomó de vos como excedente. Mm, ¿Sí? está bien. Entonces, vuelvo a esto, no es que tenés que ser feliz, es que no tenés que reprimir una emoción. Si vos sos profundamente infeliz, pero pones en palabras tu estado emocional, no lo vas a proyectar en el niño, solo proyectás lo que reprimís. Por eso, esto que me contaste de que le pasaba a tus hijos, no es solamente lo que le dejaste de decir, algo tiene que haber cambiado en tu cabeza para que pienses Sí, sí, diferente sobre algunas cosas. sí, hoy no lo recuerdo realmente, pero sí, o sea, realmente era un caos, era renegar y situaciones. ¿Viste? Cuando decís una situación, otra situación, y dije, no, basta, algo pasa acá. Bueno, sí, en realidad supongo que pasaba yo, y algo se modificó en ese momento porque fue muy rápido el cambio en meses, 2, 3 meses, fue muy rápido el Bien. cambio. Bueno, para todos, tengan en cuenta que siempre las infecciones tienen que ver con ira. Toda infección es ira. Si la infección es en la piel, es ira relacionada con lo territorial. Si la infección es en las amígdalas, ¿sí? Tiene que ver principalmente con el no te expreses, no seas, no digas, no servís, vos no sabés o callate. ¿Sí? No importa dónde sea la infección, pero vos lo primero que tenés que hacer es entender que la infección es ira contenida. Hay ira contenida. Y con la infección la quemás a la ira. Infección y fiebre queman el excedente de energía reprimida. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la quinta ley. La voy a proyectar. La quinta ley sintetiza esta mirada porque ¿qué es lo que nos dice la quinta ley? ¿Sí? La quinta ley biológica dice, o quinta esencia establece que cada denominada enfermedad es parte de un programa especial de la naturaleza con sentido biológico que puede ser comprendido a través de la evolución de la vida. Todos los programas fisiológicos ordinarios de nuestro organismo, en conjunto la fisiología normal, así como los programas específicos que muestran una fisiología especial con sentido biológico, han sido integrados a través de millones y millones de años durante nuestra evolución y son, por lo tanto, absolutamente sensatos. De hecho, no hay nada de maligno o benigno en todo esto, únicamente procesos útiles. Entonces, ¿qué te está diciendo? La enfermedad es un programa que se activa cuando no pudiste resolver una crisis en tu mente y esa enfermedad, que es un programa, en realidad no es ni malo ni bueno, sino que pretende un cambio de dirección en tu vida y que lo comprendas como parte de un lenguaje no verbal. Que lo comprendas como parte de un lenguaje no verbal. Entonces, ¿qué nos dice la quinta ley? A ver, ¿qué deberíamos recordar de la quinta ley? Primero, la enfermedad como programa,
Segundo, la enfermedad como programa que se activa por no haber podido resolver un problema que está instalado en tu mente. Tercero, que la enfermedad no es ni mala ni buena, es una oportunidad. ¿Sí? Y cuarto, que es un sofisticado programa que tiene millones de años de evolución. Fíjense que nosotros nos bajamos del árbol y fuimos bípedos hace aproximadamente 5 millones de años. Y esto tiene que ver con nuestro cerebro más antiguo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te enfermas? Porque estás programada para enfermarte. ¿Y cómo hago para liberar a mi cuerpo y a mi mente de la enfermedad? Tenés que resolver rápidamente un problema que está instalado en tu mente. No te enfermaste porque la vida es injusta, ni por ninguna desgracia, ni por nada que se le parezca. Te enfermaste porque no pudiste resolver ese problema y quedó atrapado en tu mente. Si lo detectás y lo resolvés, liberás al cuerpo de esta forma de expresión. Bien. Todo esto lo tenemos que ver a la luz de algo que se conoce como polaridad. Muchos de ustedes deben haber escuchado ese concepto y probablemente lo han estudiado. ¿Qué se entiende por polaridad? Principalmente los metafísicos. A ver si en 20 segundos me pueden expresar algo con respecto a la polaridad. El todo y la nada es lo mismo. Las dos polaridades son la misma energía. ¿Qué más? Bueno. Bien, ¿qué más? ¿Son complementarias? Bien. Bien, son dos aspectos de una misma cosa. Esa polaridad tienen que existir los dos polos. Bien, para que haya polaridad tiene que existir los dos polos. Y esta experiencia, esta vida en la que estamos, ¿es una vida unipolar o bipolar? Es dual, Es dual, bipolar. es bipolar. Polar. Bien, bien. Estamos en una experiencia dual. Estamos en una experiencia polar. De hecho, analicemos aspectos de esta experiencia polar. Bueno, hay hombres y hay mujeres. Hay niños y hay ancianos. Hay día y hay noche. Hay primavera, hay otoño, hay verano, hay invierno. Hay gordo, hay flaco, hay alto, hay bajo, hay rico, hay pobre. Hay bien, hay mal. Hay blanco, hay negro. Hay Boca, hay River. Hay San Lorenzo, hay Huracán. Hay norte, hay sur. Sol y hay luna. ¿Eh? Hay sol y hay luna. Hay sol y hay luna. Hay Rusia y Estados Unidos. No importa qué busques, vas a encontrar su opuesto. Y no es un opuesto enemistado, es un opuesto complementario, pero lo vivimos desde la separación. Entonces, estamos en una experiencia dual. ¿Qué significa la dualidad o la polaridad? Significa que así como está armado el proceso, si vos no haces nada, sos una parte del todo. La experiencia humana, principalmente la experiencia mental y corporal, no la álmica, la mental y la corporal, es vivir en la polaridad. O sea, sos una parte, no, hombres y mujeres somos complemento. Ah, y si yo no estoy con una mujer, entonces, y te falta una parte. Ah. Y si vos estás sola, y bueno, me falta una parte. Entonces, para poder parir un niño, necesitas de la otra parte de la célula que aporte sus cromosomas y bla, bla, bla.
Entonces esta diferencia es polar. ¿Qué nos dicen en la polaridad? Siempre que estás polarizada, polarizado, de alguna manera tu mente está enferma. Y tiene que expresarlo en forma de crisis. ¿Sí? Solamente no está enferma la mente que va a la unidad, que une los dos polos. Pero en la polaridad, la mente está enferma, porque es una mente dual, no es una mente única, unida, fusionada. Y una característica de la polaridad que va en contra de cualquier lógica lineal es que cada vez que estimulas un polo, potencias el opuesto. Ya lo hablamos a esto con la violencia de género hace unos días y opinaron y Lorena opinó cosas también, todo muy útil, ¿sí? No vamos a volver a entrar ahí, pero cada vez que potencias un polo, estimulas el opuesto. La característica más marcada es con el bien y con el mal. Cada vez que mucha gente se vuelca al ser el bien, desbalanceás la polaridad y la vida tiene que aportar una cuota de mal para que esté balanceado. Cada vez que haces mucho el mal, la vida tiene que activar el polo de la bondad para poder balancear. Entonces, sin querer, cuando estás haciendo el mal, estás potenciando el bien. Y cuando estás haciendo el bien, potencias el mal. Entonces, ¿no hay que hacer el bien porque potencio el mal? ¿Cómo actúo en la polaridad? El justo medio, que es una experiencia, lo hablamos la otra vez, analicen el reloj de péndulo y van a ver que siempre está en un polo o en otro, y por el lugar que más rápido pasa es por el medio. Pero el medio es el equilibrio, sí, pero es donde Claro. más rápido pasó y donde menos tiempo estuvo. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Y tal como estamos viviendo tan polarizados, el equilibrio es un toco para recuperarme y volver a un nuevo desequilibrio. Entonces esto se resuelve con la unidad. En la unidad no habría feminismo, no habría machismo, habría unidad. Habría fusión, habría complemento. En la unidad no habría Cristina ni Macri, sino que habría fusión y un complemento. No habría Boca arriba, no habría enemistad, sino que habría fusión, un complemento. Pero estamos cada vez, fíjense, cada vez más polarizados los humanos. Nunca estuvo el humano tan polarizado como hoy. Por lo tanto, la Ahora. experiencia no está siendo una experiencia de unión, cada vez es una experiencia más polar. Eso significa, para la mente, enfermedad. O sea, sería, una mente polarizada es una mente enferma. Puede que todavía no haya expresado esa enfermedad en el cuerpo, pero ya es una mente enferma. Lo debe estar expresando o en la economía, o en la sexualidad, o en la recreación, o en cualquier ámbito, pero tiene que estar expresando esa esa polaridad en alguna crisis personal, familiar o global. Entonces, bueno, las 5 leyes tienen que ver porque la mente polarizada es la mente que es analizada por estas 5 leyes. Porque es una mente que no expresa, porque es una mente que colapsa, porque es una mente que somatiza, es una mente que de alguna manera enferma y esa enfermedad, fíjense, que es expresar una condición, es expresar una característica. Si estás polarizado, no importa cuándo, pero en algún momento te vas a enfermar. No sé si del cuerpo, pero tal vez te enfermes de algún aspecto de tu vida. La única forma de salir de la polaridad es ir a la unidad. Entonces, en la polaridad resolvés problemas. En la unidad renunciás a problemas. ¿Sí? En la polaridad trato de cambiarte, de que no hagas eso o de que hagas otra cosa. En la unidad te tomo o te dejo como sos, porque te respeto.
En la polaridad hay una justicia humana, con unas leyes que dicen lo que está bien y lo que está mal, y que castiga a algunos y que premia a otros. En la unidad es justo que te pase según como pensás. ¿Sí? Entonces, podríamos ir migrando a la unidad y entrar en un proceso de salud, salud desde el punto de vista de salud mental, en el cual todo está en un sano balance. Entonces, ¿cómo es esto de que si hago el bien, activo el mal? Bueno, te cuidarías de hacer el bien. ¿Cómo me cuidaría de hacer el bien? Si hacer el bien es bueno, no sé. Y si esa persona tiene que pasar por este proceso de dolor, y si esa persona está dentro de un proceso sabio que necesita transitar, y vos porque querés que todo el mundo esté sano la sacás abruptamente de ahí y le rompiste el proceso, no lo sé. Por eso tenemos nosotros en descodificación biológica y en coaching un concepto muy duro que es: sin demanda no hay ayuda. Yo quiero que todo el mundo sea feliz, no sé. Yo quiero que todo el mundo pase por los procesos que tenga que pasar para poder ser completo y entero. Y si necesitas un proceso de profundo dolor, bucear en la noche oscura del alma, para ser un poco más dramático, y yo deseo que lo pases, porque si eso es lo que necesitas, está muy bien. Yo no deseo sacarte, sí por ahí deseo acompañarte. Por eso el proceso de acompañamiento y no de terapeuta, porque el terapeuta cura, te saca. El acompañante incluso podría acompañarte en un proceso de dolor en el que hay sabiduría y no intentar curarte, sino hacer que este proceso doloroso te deje más madura, más experimentada, más sabia, más íntegra. Podemos migrar de la polaridad a la unidad. Sin demanda no hay ayuda sería que si no me pedís ayuda, yo no te voy a ayudar. Yo, por el hecho de que queremos que todo el mundo esté sano y feliz, ayudarte podría ser romper un proceso sabio. Sin demanda no hay ayuda sería: necesito ver que te comprometas y que te responsabilices con un proceso de cambio. Si no, no te voy a ayudar. Ahora sí puedo acompañarte en tu proceso de dolor, para que te duela bien, para ya que te va a doler, que te duela bien, que te duela sabiamente, que no sea un dolor en vano. ¿Sí? Por eso, las leyes de Hammer solo existen porque estamos en la polaridad. En la unidad, ninguna ley de Hammer funciona. Son perfectas para definir y comprender cómo funciona la mente y el cuerpo en la polaridad. ¿Sí? Si pueden, en su vida primero, traten de abstraerse de todo lo que es polar. Incluso con mejorar al mundo. Esta idea de que el mundo sea un lugar mejor, cuando tanta gente no quiere que sea un lugar mejor, es un deseo que yo entiendo, pero de alguna manera también tiene que ver con el control. Entonces, garantiza que tu mundo personal sea un mundo mejor. Garantiza no participar tan marcadamente en un partido político, en un equipo de fútbol, en un movimiento social del tipo lucha, porque si estás luchando, estás en un polo. No hay forma. No te estoy pidiendo que seas tibio, pero si estás luchando, estás en un polo. Y ya vimos lo que pasa cuando estimulás un polo. Nunca se hizo tanto por la violencia de género como hoy. Sin embargo, nunca hubo tantos femicidios como hoy. Evidentemente se está encarando mal. Entonces lo polarizaste. Lo que hiciste es polarizarlo. Por eso se potencia. Los mismos que luchan contra la violencia de género la están potenciando por la forma en la que están luchando.
no porque tengan un deseo de que esto crezca, no, el deseo es genuino, pero el abordaje es errado. Bien, por hoy hemos terminado. Si tienen preguntas, encantado, hemos terminado con Hammer. Espero que hayan podido analizar el protocolo del sábado, hacer hablar a un síntoma. ¿Sí? Porque es por ahí. Con ese protocolo evitamos el diccionario. Marcela, decime. Bueno, yo después voy a volver a escuchar la clase porque escuché la mitad hoy, no sé qué me pasó. No, no me acuerdo si fue el sábado pasado o en una de las clases, me parece que fue la del sábado pasado, cuando el sábado pasado vimos hacer hablar un síntoma, ¿no? Sí. Hablaste en un momento de cómo podemos tratar, por ejemplo, el tema de la carencia en la economía, que dijiste, después lo vamos a poner como ejemplo. Bueno, es un ejemplo que me gustaría en algún momento que lo tratemos en clase. Bueno, que hagamos hablar un síntoma No me que no acuerdo si sea fue, físico, que no sea físico, por ejemplo. claro, que no sea físico. Bueno, El otro día después hicimos el ejercicio, que me encantó, estuvo muy bueno. Yo ese día, ese síntoma que tenía lo dejé sentir. Lo que me pasó al otro día, empecé a tener ciático. Entonces, bueno, empecé a hacer, esperé unos días y empecé a hacerlo. Y bueno, noto cambios. Estoy notando, desde que empecé a hacer envío, estoy notando muchos cambios en la manera o sea, se me han presentado situaciones que yo en otro momento hubiese respondido de una forma y ahora estoy respondiendo de una forma distinta. Y yo misma me sorprendo a veces de cómo respondo y de la manera que estoy actuando. Quizás ante una situación que antes me enojaba, me angustiaba, ahora no, es como que me valorizo, lo puedo expresar y después que digo, wow, ¿cuándo pasó esto? Y esto me viene pasando hace más o menos hace 15 días. Situaciones muy puntuales, más que nada laborales, y que yo he respondido de forma diferente a lo que siempre lo hice. Y estoy obteniendo un resultado diferente de la manera que actuaba antes. O sea, algo está cambiando. bien. Bueno, Pero me sorprendió enormemente mi manera de actuar. O sea, fue algo que yo digo, ¿cómo? No me estoy enojando, no estoy llorando, no estoy, o sea, no sentía cosas que yo antes lo sentía en el cuerpo. O sea, me enojaba, me ponía roja, se me subía la presión, y no, con una calma y con una paz que esto en el ámbito laboral, bien, Sí, ahora bien. vamos por el resto de los ámbitos. No, pero mirá, por ejemplo, les dejo un ejercicio que Sí, lo vimos ayer en el máster en PNL, porque están viendo esa unidad de ellos. Uno, por ejemplo, uno se pone a pensar qué cambio quisiera generar en su vida primero, ¿sí? Y anota ese cambio. Entonces se pregunta, yo quiero cambiar primero en este aspecto de mi vida. Segundo, ¿cuáles son las acciones que yo tengo que generar para cambiar? Y define un par de acciones. Lo primero que va a suceder es cuando uno lo intente implementar, es que va a tener alguna dificultad para conseguirlo. Por ejemplo, comer menos, achicar la porción, comer alimentos más saludables, dejar harinas, no reaccionar, evitar discutir, no amargarme por la misma problemática. Entonces, hay un ejercicio que es muy bueno, que es decir, bueno, eso lo vas a poder cambiar cuando tu cerebro esté flexible. Mientras tu cerebro esté rígido, producto de los programas que estás teniendo, el cerebro va a entrar en modo defensa. Entonces, ¿cómo hago para flexibilizar mi cerebro? Muy simple, porque siempre el problema que te cuesta cambiar está en el hemisferio que no manejas. Entonces, por ejemplo, yo soy diestro. Significa que estoy teniendo dificultades porque si soy diestro, el cuerpo está manejado por el hemisferio opuesto siempre.
Mi hemisferio izquierdo maneja mi lado derecho del cuerpo. Si yo soy diestro, significa que soy más hemisferio izquierdo. Entonces, toda la problemática que esté en mi hemisferio derecho, como yo lo manejo poco, me desbordo, no tengo control. Entonces, lo que hacemos es simple, miren, es un ejercicio mecánico, es mecánico. Primero, lavate los dientes con la mano que no dominás. Cuando te duchás y te jabonás y te lavas la cabeza, hacelo solo con la mano que no dominás. Toma el tenedor cuando vas a comer y el cuchillo de manera cruzada, opuesta. ¿Sí? O sea, cruzalos con la mano opuesta. Después, anda a trabajar por un camino diferente. No vayas siempre por el mismo lugar. Andá y vení a trabajar por un camino diferente. Sentate a la mesa en un lugar distinto cada comida que hagas durante 20 días. Y dormí en el lado opuesto de la cama si tenés pareja, negociá. Sabrás cómo convencerlo o convencerla. Negociá. Y si dormís sola, dormí, por ejemplo, cambiá, dormí para el lado de los pies. ¿Sí? Y sostené esto durante 20-21 días. Vas a ver que tu cerebro se flexibiliza porque empecé a mover el hemisferio que no controlo. Le estoy enviando energía y despacito me estoy volviendo, sin darme cuenta, ambidiestro. Entonces, cuando logré mover la energía dentro del cerebro, o sea, neurológicamente le envío impulsos eléctricos y tengo que comer, o sea, me tengo que duchar con esta mano. ¿Sí? Y al enviarle impulsos eléctricos lo empiezo a mover y después de esos 21 días intenta hacer el cambio, no antes. Cuando el hemisferio ya está activo y vas a ver que te va a costar muchísimo menos o nada. Esto para controlar, no sé, el dejar de fumar, el dejar de comer, el no ser reactivo, el no contestar, cualquier cambio, no importa, entra la vida misma dentro de este concepto. Y las de ustedes que tengan sexo, que tengan la suerte de tener sexo, pruebe con posturas diferentes también, no es broma, le estoy diciendo en serio. Pruebe con posturas diferentes. Vieron que nosotros que somos animales de hábitos, si tenés una pareja de años, harás el amor en 2 o 3 posturas, tampoco haces todo el Kama Sutra cada vez que tenés sexo. Entonces, el tema es variar para romper modelos que tengan que ver con hábitos. Y vas a usar para eso el hemisferio opuesto o el mismo hemisferio, pero una zona distinta a la que utilizás frecuentemente. ¿Sí? Y van a ver que después se hace fácil el cambio. Después se hace fácil el cambio. Y bueno, Marcela, la próxima clase podemos hacer el mismo protocolo, no con el cuerpo, sino con un aspecto de la vida. Podríamos arrancar por ahí la próxima clase. Perfecto, gracias, Ale. ¿Sí? Ver cómo Saludos. hacemos por para todo. hablar a la economía, cómo hacemos para hablar a los vínculos. Ujú. Bueno, Bueno, gracias. si hay preguntas, si no, seguimos por el grupo. Les voy a enviar 4 sistemas del cuerpo para que lean. ¿Sí? No enfermedades, sino sistemas. Sistema óseo, muscular, inmunológico, para que veamos la emocionalidad que se va generando en cada uno. ¿Sí? Les mando un abrazo grande. Que estén bien. Chao. Muchas Adiós. gracias. Buen fin de Muchas gracias, buenas semana. noches. Adiós, adiós. A todos, gracias.